Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigas, amigos, bienvenidos a este su espacio Realidad Nacional de la Asociación de Canales Comunitarios del Ecuador, SECREA. Como es tradicional en este espacio, tratamos sobre las temáticas coyunturales y también estructurales del Ecuador. Y bueno, en esta ocasión es un gusto darle la bienvenida al doctor Carlos Córdoba. Él es economista y tiene algunas especializaciones en todo lo que tiene que ver con gestión, manejo, análisis de datos, y obviamente es uno de los ejecutivos de la reconocida compañía CEDATOS. Así que bueno, bienvenido Carlos, un gusto tenerte acá. Muchas gracias Roberto, encantado de compartir contigo este conversatorio, pues aquí para acompañarte y para poder conversar con la ciudadanía sobre temas que, como tú los mencionas, son de interés nacional. Perfecto. Bueno, vamos a conversar hoy con Carlos sobre temas, como hemos dicho, de la coyuntura, pero sobre todo de la estructura, porque en realidad, bueno, CEDATOS siempre está analizando los dos campos con evidencia y con cifras. Así que un poco, empecemos por lo de fondo, ¿no? Por la estructura. ¿Cómo le estás viendo, cómo le están viendo ustedes en el análisis? Sé que ustedes publicaron hace poco un análisis siempre con la red esta internacional que ustedes manejan, ¿no es cierto?, sobre algunos elementos del país. ¿Cómo le ves la evolución desde ese estudio a la fecha? Bueno, CEDATOS realiza estudios, un poquito de antecedentes sobre qué es lo que realizamos nosotros. Es una firma cuya misión es producir información. La información para la toma de decisiones, es decir, nuestros clientes tienen que saber qué sucede en el mercado, sea este mercado político, sea el mercado económico, en diferentes aspectos, porque sobre esas decisiones ellos van a poder tener éxito en su gestión. Correcto. ¿No? Entonces, bajo este parámetro, formamos parte de la asociación Gallup International Association, se llama Worldwide Independent Network, que es la asociación de las ¿Cuántos firmas. países están? Estamos en 77 países, en los cuales tenemos a las 77 firmas más importantes o más destacadas en cada uno de los países. Más reconocidas en cada país. En dos campos importantes: el campo de la investigación de opinión pública, que es el campo de política, y el campo de la investigación de mercados, que es el área de negocios. Entonces, en estas dos áreas se mueven estas firmas. Tenemos una red con la cual nosotros realizamos investigaciones de carácter mundial. En muchos casos ofrecemos también servicios para aquellos clientes que buscan realizar estudios en otros países, por ejemplo, si están aquí en el Ecuador o si es que están afuera y quieren realizar estudios en el Ecuador, los atendemos a través de la red. Es correcto. Entonces, pues definitivamente te da una perspectiva muy diferente de lo que sucede puedes en comparar el mundo. con otros países, puedes comparar con cifras internacionales. De hecho, hacemos benchmarking de cuáles Claro. son, por ejemplo, temas como lo que es la felicidad de la ciudadanía, Claro. Hablemos los un poquito de cifras, ¿no? si te parece, en el tema estructural, ¿no? Como te decía, en este caso, lo que vemos es de que el Ecuador es un país que ha mejorado mucho en diferentes ámbitos. En el tema de lo que es la sensación de tranquilidad o la sensación de querer quedarse en el país, por ejemplo, es un tema en el cual el deseo de emigrar o quedarse. Si bien antes teníamos nosotros cifras superiores al 50% de ecuatorianos que buscaban migrar, salir del país, ahora sucede lo contrario. Ahora el Ecuador es un país que los propios ecuatorianos, de acuerdo a la investigación de CEDATOS y de acuerdo a lo que nosotros comparamos con el resto del mundo, es uno de los países en los cuales la gente le tiene ahora más fe a su país. Más del 57% de los entrevistados consideran de que el Ecuador es el país en donde ellos quieren quedarse y en donde ellos quieren, en donde desean desarrollar sus actividades, ¿no? ¿A qué se debería, digamos, ustedes supongo han hecho un poco de análisis de los datos, un poco de econometría, supongo también, sí, para ver qué digamos es lo que motiva, cuáles son las variables que están atrás de ese resultado? Bueno, tenemos que tomar en cuenta de que desde el punto de vista económico y de mercado,
mercado, ambos elementos son muy importantes. A ver, comportamiento. Tienes un país más estable. El Ecuador es un país que, si nosotros lo comparamos con lo que sucedía en los años 99 y 2000, cuando tuvimos la crisis financiera, en la cual llegamos a tener niveles de inflación en dólares que superaron el 100%, yo me acuerdo que llegamos a niveles del 104%. Y 75% de la banca quebró. Y claro, digamos, tuvimos una quiebra bancaria importantísima, tuvimos una retención de fondos que causó muchas situaciones dolorosas para la población. Así fue. Entonces, ese no es el país que tenemos ahora. Claro. Ahora tenemos un país en el cual ya tú puedes hacer previsiones desde el punto de vista económico. Tú conoces cómo es este tema. Los agentes económicos son agentes económicos que ya pueden plantear, pueden ver a futuro cómo es lo que se va a desarrollar la economía. Tenemos niveles de inflación ahora que están por debajo de los 5 puntos, lo cual es un aspecto muy interesante para el Ecuador también. Entonces, cuando tú ves cómo era anteriormente el Ecuador, era un país en el cual tú tenías un constante decrecimiento del poder adquisitivo del salario de los ecuatorianos. Un día una cosa te costaba, si lo vamos en términos de dólares, con esta inflación, una cosa que te costaba $5 en esta semana, la siguiente semana costaba 7, la siguiente semana costaba 10, etcétera. De semana a semana cambiaba, ahora no sucede. Básicamente, como tú dices, la inflación, los precios siguen subiendo, y de hecho, un país en el cual tú tienes inflación, inflación moderada, es un país en el cual tú estás reflejando que está generando riqueza. Es estable, ¿no? Un país estable. El ingreso promedio del hogar es un ingreso que ahora ya alcanza para poder cubrir las necesidades de los ecuatorianos. Al mismo tiempo, los indicadores de pobreza bajaron. Teníamos en la década, a principios del 2000, teníamos indicadores de pobreza que superaban el 50%, hablábamos de niveles incluso del 60%, cercanos del 60%. Ahora tenemos indicadores de la línea de pobreza que está por debajo del 35%. Entonces eso te refleja que es un país en el cual tú puedes vivir, ¿no? En el cual tú puedes progresar. Tomemos en cuenta otro tema muy importante. Y de lo que nosotros vemos justamente de la investigación internacional, qué es lo que sucede en el aspecto de estabilidad económica. Cuando nosotros vemos los países europeos, por ejemplo, en la investigación de la red mundial Gallup, vemos que la gente de los países del área de Europa occidental, del área de Europa oriental, ven que su situación económica no es tan buena. ¿Sí? Ven que es más difícil conseguir trabajo. Es un indicador muy interesante en el cual nosotros consultamos, preguntamos, si usted pierde su trabajo, podría conseguir un trabajo fácilmente en las siguientes semanas, y más gente en Europa, en comparación con lo que sucede en el caso del Ecuador, dice que sería mucho más difícil encontrar trabajo. Se podría demorar varias semanas o varios meses en lograr encontrar un nuevo trabajo, de hecho, en comparación con lo que sucede en el Ecuador. De hecho, se ha revertido un poco la tendencia, ¿no? Lo que teníamos a inicios del siglo era un ecuatoriano migrante que buscaba oportunidades en países europeos, y ahora es un poquito al revés, ¿no es cierto? Han regresado muchos, y básicamente también tenemos ahora gente que más bien de allá está viniendo a vivir acá. Entonces esa es una realidad nacional que tú bien apuntas y que claramente se puede comparar con lo que está pasando en el mundo. Cuéntanos un poquito ahora sobre la coyuntura, ¿no? En general ya hemos visto que tenemos estabilidad, que tenemos elementos de control de inflación, que muchos se deben a la dolarización, ¿no es cierto? Y también a las políticas que se ha venido siguiendo establemente desde allí en adelante. Pero también hay un eje de política social, un eje de políticas públicas que se han fortalecido en la segunda parte de la década pasada, y obviamente en el inicio de esta. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay algún elemento de resultado en las cortes transversales que ustedes hacen, o tienen algún panel que van siguiendo en datos? Bueno, en cuanto a lo que es información de ese sentido, lo que tú ves son elementos que siguen llamando la atención, ¿no? Decíamos hace un momento que es un país más estable, que es un país en el cual tú puedes hacer previsiones, pero es un país en el cual siguen existiendo problemas que son problemas que no se están resolviendo, ¿no? El primer problema que ve la población, y lo ha seguido manejando durante los últimos años, es el problema de seguridad. Es el primer problema mencionado por la ciudadanía como un problema que no se está antes atendiendo. Era el empleo, ¿no? Ahora ya no es tanto. Antes era la crisis económica. Si tú veías, antes era, por ejemplo, mencionemos lo que es ahora. Inseguridad en primer lugar. En segundo lugar, mencionan lo que es crisis económica, lo siguen mencionando de todas maneras, ¿no? Entonces, y empleo, pero
mucho más abajo de lo que es inseguridad. Antes, claramente, ¿no? Pero anteriormente tenías exactamente lo que era crisis económica, dificultad de conseguir empleo, precios altos. Esos eran los tres indicadores más importantes, los tres elementos más importantes que existían anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, por ejemplo, otro tema muy importante, el tema de transporte, dificultades de transporte cuando vas a las ciudades, el tráfico en las ciudades, movilidad, ¿no? Entonces, el Ecuador se ha vuelto un país en el cual tenemos una gran concentración de población en las ciudades. Tenemos cerca del 70% de los ecuatorianos están ya a este momento en el área urbana de las ciudades. Estamos con grandes centros urbanos. Vemos que hacia el 2020 posiblemente Quito va a ser la ciudad más grande en términos de población en comparación con Guayaquil. Está creciendo a un ritmo más alto. ¿A qué tasa de crecimiento está? No te podría decir la cifra en este momento, pero estamos hablando de que va a superar a Guayaquil un par de décimas de punto en el término de unos 6 años aproximadamente. Mira, es decir, fíjate que la tasa es una tasa bastante más alta de crecimiento, ¿no? Claro. Eso obedece a qué razón, a que la gente ve posiblemente que la calidad de vida de una u otra ciudad es mejor, o que la posibilidad de obtener empleo en una de las dos ciudades es mejor, o hablando del área urbana, es más fácil llegar a poder tener una mejor situación económica si estás en el área urbana en comparación con lo que es estar en el área rural. Claro, y los indicadores de necesidades básicas satisfechas, a contrario de las insatisfechas, claramente muestran también eso, ¿no? Tienes eso también, o sea, digamos, tienes más facilidad de conseguir vivienda, más facilidad de conseguir trabajo, tienes mejores servicios que los que tienes en el área rural, a pesar de que el área rural ahora está siendo mejor atendida. Vemos que el Estado ha emprendido en un tema muy importante de lo que es la vialidad. Es una externalidad positiva cuando lo analizas desde el punto de vista económico, justamente, y las externalidades positivas son aquellas que permiten que tu economía, es decir, creas un framework, público, ¿no? Una red de elementos que hacen que el intercambio entre diferentes zonas suceda. Tenemos mejores aeropuertos. Entonces, por ejemplo, desarrollamos un estudio muy interesante para una de las instituciones del Estado sobre la Red Nacional de Aeropuertos en el anterior año, y en el que se veía que exactamente el transporte es uno de los elementos más importantes que tiene que desarrollarse en el país. El transporte terrestre tiene muy buen desarrollo. Curiosamente, ha cuestionado el hecho de que haya algunos aeropuertos en el país cuya oferta posiblemente no va a ser tan atractiva. ¿Por qué? Porque resulta más conveniente viajar por tierra antes que viajar por aire, por los costos que tú tienes, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles sean las situaciones, ¿no? Entonces, esos elementos son esos son indicadores de desarrollo que tú los puedes ver. El Ecuador es un país más competitivo. Nosotros vemos que el Ecuador es un país, rescato un artículo de la revista Semana de Colombia de hace algunos meses, en el cual mencionaban que la competitividad del Ecuador está reflejada en términos, por ejemplo, como los que tienen que ver con educación, no educación general, sino educación superior, con servicios de salud, servicios, mejoramiento en lo que decíamos en la parte de transporte. La crisis está más bien en la parte de lo que son las ciudades, es decir, los gobiernos locales no están logrando todavía solucionar problemas locales, que son problemas que tienen que tener soluciones inmediatas, o muy posiblemente estas soluciones son soluciones que van a demorarse mucho tiempo en poder estar cristalizadas, ¿no? Interesante. Si te parece, un poco entrando en esa materia de la coyuntura, estamos ahora en un proceso de elecciones de gobiernos locales, ¿no es cierto? Provincias, cantones, parroquias, a nivel nacional, y obviamente como este programa, digamos, lo vemos en todo el Ecuador. ¿Tú cómo ves, digamos, la demanda de la población en términos de la necesidad de una plataforma de servicios que puedan prestar las nuevas autoridades en función de los datos, ¿no? No nos interesa aquí tanto, digamos, quién va primero, quién va segundo, porque no es un programa político, sino más bien de análisis de realidad, y de cuáles son las expectativas que la gente a través del voto va a depositar, ¿no es cierto?, en estas nuevas autoridades, sean quienes fueran, ganen quienes ganen. ¿Cuáles ves tú, digamos, que son las grandes tendencias urbanas y rurales, provinciales, cantonales, en función de los datos que ustedes tienen en general? Mira, este es un tema que vale la pena, en el cual efectivamente, como mencionábamos al inicio, lo que es información para la toma de decisiones es en donde más se ve. En los diferentes estudios de opinión política en los cuales nosotros, además de analizar la famosa carrera de caballos, quién va primero, quién va segundo, que no es el tema de este foro, vemos sobre todo cuáles son las aspiraciones de la población.
Cuando tú haces análisis que es lo político, de fondo y lo que interesa, ¿no? En realidad. Cuando haces análisis político, tú analizas lo que se llama un modelo de cuadrantes, un modelo en el cual tienes 4 elementos. Tienes, por un lado, el grupo humano, ¿sí? Es lo que se llama la propuesta de campaña. Es una propuesta planteada por un grupo humano que es el partido y el candidato, por un lado, y en los 2 primeros cuadrantes, y por otro lado tienes la ideología del grupo humano compartida por el candidato y la propuesta de gestión, la propuesta de gobierno, ¿no? Exactamente. Entonces, soportada por una ideología, soportada por la gente y compartida por el candidato. Entonces, cuando eso encaja en las aspiraciones de la ciudadanía, decimos que existe mayor posibilidad de triunfo de parte de ese candidato. Entonces, tú tienes que obligatoriamente analizar la propuesta, ¿sí? Claro. Entonces, pero que además se pega a la demanda pero de la esa ciudadanía, propuesta, ¿no? Hablando desde el punto de vista de mercados, porque es un mercado finalmente, debemos aprendimos en los años 30 del siglo anterior, ¿no? Que no es que la oferta crea su demanda, ¿no? Sino que es la oferta. La famosa ley de Say fue abolida hace rato. Exactamente, ¿no? Entonces, es que la oferta tiene que adaptarse a la demanda de parte de los consumidores o de parte, en este caso, de los electores, ¿no? La supremacía del consumidor, en este caso, de políticas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el elector? Ese es el tema interesante aquí, ¿no? El elector te dice que lo que busca es una ciudad o un ambiente en el cual puedas tener una mejor condición de vida, una mejor condición de desarrollo, ¿sí? Entonces, es decir, un lugar en donde tú puedas tener, mencionan seguridad, es decir, ¿por qué? Porque si tú tienes seguridad, tú vas a poder desarrollar poder desarrollar un negocio, poder desarrollar tus actividades con tranquilidad. La gente lo que busca es también, si ves el entorno, si hablas de buen vivir, bienestar, ¿no? Es buen sin vivir. seguridad no hay. Claro. Si no tienes seguridad no puedes hacer nada, no puedes ofrecer un mercado, no puedes salir a la calle a hacer negocios porque sabes que alguien te va a robar, ¿no? Entonces, es un elemento, ojo, en el momento en el que en este país se garantice más la seguridad, en el que se garantice que las leyes están, que la justicia, como tú lo mencionas, está siendo correctamente administrada, el país va a poder progresar mejor todavía, y las ciudades van a poder progresar mejor, y eso te dice la gente, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, la gente dice con mejores condiciones para poder desarrollarse. Y vas a la parte de movilidad, ¿no? Que tengas que se solucionen los problemas de tráfico, por un lado, que haya mejores avenidas, mejores calles, que haya más forma de poder movilizar. Tomemos en cuenta que una empresa que tiene que enviar un pedido, hablemos del ejemplo más básico, una pizzería, por ejemplo, que tiene que enviar dentro de 30 minutos su pedido, en horas picos no te va a ofrecer eso, ¿no? Pero está perdiendo negocios. ¿Por qué razón? Porque la persona a la que le estás enviando a hacer ese pedido es una persona que va a poder atender menos pedidos durante el día y resulta más costoso. Entonces, al tener mayores costos, y ahí es en donde nosotros tenemos que ver la eficiencia de las ciudades en términos de lo que es transporte, en términos de lo que es energía, consumo de energía, disponibilidad de servicios, se miden esas cosas que son las que la ciudadanía está esperando. Que son finalmente factores de competitividad, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, del país. Un poco la visión que siempre tratamos aquí nosotros es de articular lo que nos van diciendo nuestros invitados con las realidades, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un tema de competitividad, de necesidad de que esto sea algo correcto, concreto, para que la gente pueda utilizarlo en su favor, ¿no? Entonces, obviamente, el voto va hacia esas demandas concretas, ¿no? Entonces, cuando tú analizas eso, la gente también le decimos que el elector no es tonto, ¿sí? El elector es un elector que está fijándose bien en cuáles son los planteamientos de cada uno de los, digamos nuevamente, cuál es la propuesta que está planteando el grupo político, pero también está viendo cuál es la capacidad que tiene el candidato y el grupo político para poder hacer que esa propuesta que están planteando sea viable, ¿no? Y ojo que la gente también te dice, bueno, algunas propuestas que están planteando posiblemente son propuestas inviables, ¿no? Entonces, como que dicen, aquí me estás queriendo jugar, me ofreces algo que no me puedes cumplir. Que no vas a poder cumplir, ¿no? Entonces, y eso se ve, ¿no? Y tenemos dos grandes tendencias de este momento a nivel en la parte de lo que es de electores. Tendemos, por un lado, una tendencia de reelección de autoridades seccionales. Vemos que hay algunas autoridades que están alineadas a la lista de gobierno también, y hay otras que están aprovechando de la mala gestión que han tenido algunas autoridades, a pesar que están alineadas con el gobierno, porque es de ahí de donde ellos pueden posiblemente obtener sus votos.
Tenemos liderazgos locales. Y la competencia va, ¿no es cierto? Claro, o sea, la competencia entre ambos es una competencia en algunos casos descarnada, sana, ¿no? Como es la competencia. Ojo que hacen incluso, echan mano de algunas cosas que son incorrectas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en estos días que ha comenzado a salir información de encuestas políticas de Sedatos en ciudades en las que Sedatos no está realizando ningún trabajo, ¿no? Entonces, nos llama la atención de que no se tomen el nombre de otras de las firmas, sino de las firmas de Sedatos, lo cual, desde un punto de vista, nos halaga mucho porque eso da a entender que el trabajo de Sedatos es un trabajo confiable, ¿no? Claro. Entonces, pero ustedes no lo hicieron. Pero nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene que ser, que ser correctamente canalizado con la autoridad electoral, ¿no? Entonces, vale la pena que sepa la gente que Sedatos está tomando acciones sobre eso, ¿no? Muy bien. Entonces, pero lo que te dice la gente es efectivamente que es aquella propuesta mejor planteada, que si es que el gobierno, digamos, si es que la lista del gobierno o el candidato del gobierno sea una autoridad como el gobierno provincial o como el gobierno local, ha hecho una buena gestión, va a ir adelante. Ejemplo 1, en el caso de Guayaquil, el alcalde Nebot tiene niveles de aprobación superiores al 80%, estamos hablando de 82 al 84%, wow. Y su potencial de reelección es mucho más alto. Entonces, digamos, si bien es cierto que la candidata Bonilla ha crecido en su intención de voto, no logra todavía alcanzar la brecha. Entonces, fíjate lo que sucede cuando un alcalde hace una gestión correcta, cuando refleja otro tema muy interesante en esto. ¿Y hay algún otro caso en el país, digamos, local, Carlos, ¿no? Que esté, digamos así, de clara las tendencias, digamos? En casi todos los casos va a haber un mayor resultado por reelección, una gran cantidad de casos, ¿no? Incluido en Quito. Aquellos casos, por ejemplo, en el caso de Quito es un poco más difícil, a lo que podemos verlo. Había un estudio, te voy a mencionar información del mes de noviembre y diciembre, en el cual consultábamos cuál era la intención de reelección, es decir, cuánta gente estaba de acuerdo con la reelección del alcalde Barrera, y menos del 45% eran los que votaban, los que consideraban que tomando iban en cuenta a votar por la reelección del alcalde, ¿no? Existe, el alcalde Barrera está este momento, sigue estando en el primer lugar. La diferencia entre ambos, el siguiente lugar es Mauricio Rodas, sin embargo la diferencia entre ambos se está acortando. No podemos decir qué es lo que va a pasar todavía. Claro, no sabemos. ¿Por qué razón? Porque faltan todavía semanas para poder terminar el proceso electoral, pero los electores son muy dinámicos en cuanto a lo que mencionábamos antes, en escuchar propuestas y saber y ver sobre todo cuál es la capacidad que tiene el candidato para poder hacer que lo que ofrece primero sea realizable, lo pueda realizar y sea algo con lo que la gente está compartiendo. Muy bien. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, como ustedes han visto, hemos podido revisar algunos temas estructurales, coyunturales, e incluso hemos podido conversar algunas cifras muy recientes que son casi hasta primicia para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Carlos, muchas gracias, Roberto, tenerte acá. a tus órdenes. Y bueno, estamos conversando. Hasta luego. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Mundo Canal, TV+, Costanera, UTV, TV Norte, VTV, TV Agro, Manavisión, Televisión Manavita, Saracay TV, TV Hoy, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar y TV Católica Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.